Hola a todos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en la escuela dominical en casa de la iglesia Alfa y Omega para compartir acerca de las palabras que están escritas en este maravilloso libro como lo es la Biblia. La semana pasada estuvimos compartiéndote acerca de cómo Dios envió serpientes venenosas a la congregación de Israel para castigarlos debido a que estos se estaban quejando, y pues al ellos arrepentirse, Dios le dio instrucciones a Moisés para que él fabricara una serpiente de bronce y la levantara en un asta, y todo aquel que viera la serpiente sería sanado. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema relacionado con la codicia. Para ello vamos a estar transitando por un pasaje de la Biblia, el cual se titula Balaam y el asna que habla. Este pasaje se encuentra en el libro de Números desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. ¿Has visto alguna vez algún animal hablando? Pues en la lección de hoy vamos a ver cómo Dios dio palabras a un asna para que esto sirviera de advertencia a un profeta acerca de su caminar en cuanto a que era perverso delante de él. Vamos a ver cómo fue que sucedió esto. Los israelitas ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero para ello habían tenido que atravesar algunas regiones vecinas. Una de estas era la región de los amorreos. Ellos tuvieron que luchar contra los amorreos porque los amorreos no los dejaban pasar por sus territorios. Y por supuesto Dios les dio la victoria. Luego de esto ellos acamparon en los campos de Moab, que era otra de las regiones vecinas. Y fue entonces cuando el rey de Moab, que se llamaba Balac, comenzó a angustiarse debido a que pues los israelitas eran muchos y ya él conocía lo que había pasado con la región de los amorreos. Él mandó llamar a los ancianos de Madián para consultar con ellos acerca de este asunto, cómo debía ser para detener a los israelitas antes de que estos lograran invadir este territorio. Pero fíjate que Dios no tenía ninguna intención de dar esta tierra a los israelitas, puesto que en Deuteronomio 2:9 Dios le dice a Moisés: no te empeñes en guerra con Moab, pues yo he dado estas tierras a los descendientes de Lot. Sin embargo, Balac, el rey de Moab, no conocía acerca de este asunto, acerca de la voluntad del Señor con respecto a esto. Y pues él sabía que los israelitas estaban acompañados por una especie de fuerza espiritual. Así que él, conjuntamente con los ancianos de Moab, decidieron mandar a buscar a Balac, que era un profeta que vivía en Madián, con la finalidad de contratar sus servicios. Balaam tenía un cierto conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, y era un profeta muy famoso. Decían que lo que él maldecía era maldito y lo que él bendecía era bendito. Las intenciones de Balac con respecto a esto era que Balaam lograra maldecir al pueblo de Israel y de esta forma él poder impedir que los israelitas pudieran invadir su territorio. Balac, el rey de Moab, envía emisarios a Madián a buscar a Balaam, y lo envía con muchas dádivas y con muchos regalos para él. Una vez que los emisarios le cuentan a Balaam lo que quiere el rey de Moab, Balaam, con un conocimiento claro de lo que era la profecía verdadera, le dice a los emisarios que él no debe hacer nada sin antes consultar con el Señor, y que ellos deben quedarse para pues saber cuál era la voluntad del Señor con respecto a ese asunto. Dios en la noche le habla a Balaam y le advierte acerca de que no debe maldecir a este pueblo, pues este pueblo es bendecido por él y que él no debe ir a Moab. Al día siguiente, Balaam da respuesta a los emisarios y la respuesta de él es que Dios no le permite hacer esto. Es decir,
Balaam dio lugar a la duda, pues en su corazón él deseaba ir, pero Dios no le permitía ir. Los emisarios se devuelven hacia Moab y le dan esta respuesta a Balac. Y Balac, siendo un rey tenaz, un rey insistente, envía nuevamente a otros emisarios mucho más honorables, con muchos más regalos y mucho más dádivas. Y le dicen a Balaam: no dejes que nadie te impida venir a Moab, yo sabré premiarte con muchas dádivas y con muchos honores. Balaam le dice a los emisarios que deben volver a quedarse para él volver a consultar al Señor acerca de qué es lo que quiere Dios con respecto a esto, como que si Dios ya no le hubiese dado una respuesta súper clara de cuál era su voluntad. Él dice que no puede hacer nada, aunque el rey le dé una casa llena de oro y de plata, que él no podría hacer nada porque no puede traspasar la palabra del Señor. En el corazón de Balaam estaba ese sentimiento de codicia y él estaba buscando un permiso de parte de Dios para hacer su voluntad y no la del Señor. Es entonces cuando Dios le dice a Balaam que pues ya que estas personas han vuelto a venir, que vaya con ellos, pero le dice que no debe maldecir a Israel. Acá Dios no está cambiando su voluntad. Dios sigue siendo el mismo y sigue queriendo lo mismo. Aquí solamente Dios está siendo permisivo en cuanto a lo que quería, a lo que estaba en el corazón de Balaam, puesto que él sabía lo que quería hacer realmente Balaam. Dios entonces le permite a Balaam que vaya a Moab, pero le advierte claramente que no debe maldecir al pueblo de Israel. Balaam al día siguiente ensilla su asna y se va camino a Moab. Era algo ilógico porque si él no iba a maldecir a Israel, porque ya sabía cuál era la voluntad del Señor, entonces ¿para qué iba a ir a Moab? No tenía razón para ir a Moab. Sin embargo, pues él ensilló su asna y pues se fue directo a Moab. El Señor se enfureció y envió un ángel a que adversara su camino. El ángel se le atravesó en el camino y la burra o el asna en el que estaba montado Balaam, al ver el ángel, se desvió, se salió del camino. Y vino Balaam y azotó su asna. Por segunda vez el asna volvió a ver este ángel que era invisible hasta ahora para los ojos de Balaam, y el asna, para tratar de esquivar el ángel, se pegó hacia un lado de la pared, pues era un camino que tenía pared por ambos lados. Se pegó hacia un lado de la pared y le lastimó la pierna a Balaam, y Balaam nuevamente la azotó. Por tercera vez el ángel se atravesó en el camino, pero esta vez era un camino muy angosto y el asna no podía desviarse ni a derecha ni a izquierda. Fue entonces cuando el asna simplemente se echó en el piso y no quiso caminar, no quiso correr más. Balaam se bajó y nuevamente la azotó por tercera vez. Y fue entonces cuando Dios puso palabras en el asna, y el asna dijo: ¿por qué me pegas? ¿Acaso no soy yo el asna en la que siempre has montado? ¿Acaso suelo yo hacer esto, comportarme de esta forma? Y Balaam se quedó asombrado y le dijo: no. Y en este momento Dios abrió los ojos de Balaam, y Balaam vio el ángel que había visto ya por tercera vez el asna. Este ángel tenía una espada desnuda, y Balaam pues se inclinó inmediatamente y se asustó muchísimo. Entonces el ángel le dijo: ¿por qué azotas a tu burra? Si no fuera por ella, tú estuvieses muerto y ella estuviera viva. Ella te ha salvado la vida. He hecho esto porque tu camino me es perverso delante de mí.
Y Balaam se impresionó mucho y muy asustado. Le dijo: he pecado, yo me voy a devolver si te parece. Es entonces cuando el ángel le dice: anda a Moab, pero no maldigas al pueblo de Israel. ¿Y qué crees? Balaam nuevamente montó su burra y continuó su camino a Moab como que si no hubiese pasado nada. Balaam llegó a Moab y se encontró con Balac, el rey de Moab. Balac lo llevó a lugares altos en donde pudiera ver todo Israel para que él lo maldijese. Pero aunque Balaam trató de pronunciar maldiciones para Israel, lo que Dios puso en su boca fueron palabras de bendición. Y aunque trató por 3 veces de hacerlo, 3 veces bendijo al pueblo de Israel. Balac, el rey de Moab, se puso muy bravo y le dijo: huye a tu tierra, puesto que yo te he traído aquí para que maldigas a este pueblo y tú en lugar lo has bendecido. Ya no te daré tus recompensas tampoco. Así entonces Balaam se fue por su camino y Balac se fue por su camino. Sin embargo, en Números capítulo 31 se nos dice cómo Balaam aconsejó al rey de Moab, Balac, acerca de cómo hacer que los israelitas trajeran sobre ellos mismos maldición. Y esto era incitándolos a pecar y a adorar dioses ajenos. Ellos enviaron mujeres de Madián y de Moab para que estas mujeres sedujesen a los israelitas. Pronto los israelitas comenzaron a pasar tiempo con estas mujeres y a adoptar sus costumbres y a adorar otros dioses que no era el Dios de Israel. El Señor se molestó y trajo mortandad en la congregación, especialmente o específicamente sobre estos que habían comenzado a adorar dioses ajenos y se habían casado con las mujeres moabitas o las mujeres madianitas, cuando Dios les había advertido que ellos no debían casarse con mujeres extranjeras para que ellos no fueran a adoptar las costumbres de ellas. Más adelante también vemos cómo Dios castiga también a Madián, a la región de Madián, y le dice a Moisés que vaya en guerra a Madián a vengar esta mortandad que había sido traída a la congregación por causa de las mujeres de este pueblo. Dios entrega a Madián en manos de los israelitas y ellos de esta forma vengan la mortandad que se había producido en la congregación de Israel. En esta guerra muere Balaam. Es por ello que el versículo de hoy está relacionado con la codicia y se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 y dice lo siguiente: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El camino de Balaam es un camino ancho, un camino de codicia, un camino de desobediencia, un camino de maldad, un camino en el que ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas placenteras de esta vida. Y los que transitan por este camino recibirán pago a su maldad por causa de su iniquidad. Por el contrario, el camino de Cristo es un camino angosto y un camino en el que debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. La palabra de Dios nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El camino de Cristo es un camino de obediencia. Y Dios nos habla
todos los días, a cada momento. A lo mejor no de formas extraordinarias como el caso de la lección, pero Dios nos habla de muchas formas, principalmente a través de su palabra. Es por ello que es tan importante que estudiemos y conozcamos su palabra. Y cuando Dios nos habla, no nos queda de otra que obedecer. El camino de Cristo nos trae recompensas celestiales y eternas. Así que te invito a vivir esta palabra por el camino de Cristo. Nos vemos en una próxima oportunidad.